El planeta nunca se va a acabar. Lo que puede que se acabe son las condiciones que a nosotros nos vienen bien. Es decir, en el momento que se contaminen los mares o haya cambios físico-químicos en la atmósfera, pues habrá una especie que sobrevivirá y que le irá muy bien. Pueden ser las cucarachas, las ratas o los escorpiones, por citar tres de los que aguantan prácticamente todo. Los escorpiones, fíjate que incluso pueden ser congelados y descongelados posteriormente y salen caminando. Es decir, no es el planeta el que sufre, sino es el planeta que a nosotros nos es confortable. Hombre, nosotros tenemos unas condiciones prácticamente perfectas para ver. Hemos evolucionado porque las condiciones eran las nuestras, entre otras especies. Si las condiciones cambian, tendremos que mutar, mejorar o vivir en algún sitio raro, como debajo de la Tierra o algo así. Por ejemplo, el problema del Sol es importante, porque cada vez, no, bueno, mi cara es una muestra de ello, cada vez nuestra piel está menos preparada para lo que está recibiendo, ¿no? Si se va quitando filtros, y además nos apasiona irnos a playas y a lugares a ponernos súper morenitos, puede ser uno de los problemas. Pero desde luego, otro de los problemas son los parásitos. Es decir, hay un montón de animales cuya función es aprovecharse de un mamífero tan vulnerable y que genera tantos recursos como nosotros, es decir, nuestras ciudades. Es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que animales salvajes, pero grandes incluso, como leopardos, como ciervos, en España incluso jabalíes, zorros, tienen más recursos dentro de una urbanización que los que tenían en su bosque original, con lo cual se nos acercan cada vez más, y cuando se nos acercan hay bichitos que saltan de unos a otros. No, en absoluto. Además, somos contrarios al mensaje apocalíptico porque produce una saturación en el espectador y una actitud negativa. Es decir, hay mucha gente del público que hemos visto cuando hacemos documentales, cuando damos conferencias, la cual dice, bueno, si el mundo se va a acabar, ¿qué más da lo que yo haga, ¿no? Si el mundo va a morir, ¿para qué voy a reciclar o para qué voy a tener cuidado si da igual? Y no es cierto, podemos reaccionar. El poder del supermercado, que le llamo yo, el elegir pues una marca que tiene un exceso de embalaje, por ejemplo, con mucho plástico, o otra que no. Y dicen, bueno, voy a comprar esta otra, que es el mismo precio, o a lo mejor cuesta unos céntimos más, pero ¿por qué tengo que tener 18 embalajes en un plátano, ¿no? Embalar un plátano, por ejemplo, es una cosa. Hemos estado recientemente trabajando con plásticos en el mar, con Alnitak, en el Mediterráneo, y somos los del mal llamado primer mundo los que tiramos todo. Fíjese, vas a una farmacia y te venden el medicamento y te dan una bolsita pequeña, que automáticamente llegas al coche y ya esa bolsita desaparece, esa bolsita acaba en el mar. Hombre, hay que hacer un uso responsable, simplemente el plástico salva vidas, el plástico es fundamental para todo, para seguridad, para aviones, para objetos médicos, artefactos de todo tipo, pero no tenemos que usar una bolsa 15 segundos. Detrás del discurso apocalíptico, yo estoy convencido de que lo que hay son intereses, es decir, cuando hay determinados colectivos o grupos que pueden caer en la tentación de vivir, de dar malas noticias y de alertar. Esto ha ocurrido en la historia de la humanidad desde siempre, desde los falsos predicadores de la Edad Media, o usted le dice, mire, el mundo va a acabar, deme usted dinero que yo lo voy a salvar. Entonces, simplemente creo que habría que a veces hacer más caso a los científicos, a los investigadores que están en universidades, que son difíciles a veces de encontrar, porque hay que acudir a la Complutense, al departamento, a universidades, quedar con ese señor o señora, en fin, que ir por la playa donde ha varado, por ejemplo, el delfín de turno, y ponerle la alcachofa al primer ecologista que está allí precisamente para eso. Entonces, bueno, el ecologismo está muy bien como concepto, pero no olvidemos que un ecologista es un ecólogo sin título. Un momento, no, yo creo que choca constantemente. Es decir, es curioso porque el animalismo exacerbado se define como un amor a los animales, cuando en realidad el amor a los animales, yo creo que, modestia aparte, no, me quito yo, pero la gente que ha estudiado zoología, biología, veterinaria, ingenierías ligadas con lo agropecuario, son gente que dedica muchos años y ha decidido dedicar su vida a los animales, a conocerlos, a saber cómo funcionan. Esta gente tiene publicaciones y tiene opiniones, y de pronto aparecen pues personas que están en su ciudad, desde su sofá, como este,
y que están opinando de lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer o no, si es bueno cazar o no cazar, si los toros son buenos o malos, pero están hablando, a ver, opinar está muy bien, pero hacerlo desde una superioridad moral, en el sentido de que quieren imponer su criterio, incluso llamando asesinos a los que opinan de otra forma. Es muy paradójico que en la comunidad científica, más o menos en general, salvo algunos que pueden tener sus opiniones, por supuesto, no está en contra o sea, no está a favor de los movimientos animalistas. Lo que pasa es que es moda. Ir contra la moda, ojo, porque es muy difícil. Y ya le pasó a Darwin, y ya le pasó a Copérnico, y le pasó a mucha gente. Los científicos son personas, tienen familia, tienen sueldos, trabajan en instituciones, y muchas veces son gente muy inteligente y muy tímida que no se atreve a enfrentarse en las redes, por ejemplo, a opiniones masivas y a personas que les llaman asesinos. Walt Disney, hombre, Walt Disney no directamente, eran otros tiempos y desde luego, sí, lo que llamamos los hijos de Bambi, ¿no? Está bien, son las fábulas, ¿no? Desde Esopo siempre se han utilizado los animales personalizándolos un poco, pero hay que entender lo que es un cuento y lo que es una realidad. La naturaleza como tal se mueve a golpe de muerte, la evolución es muerte. El que no actúa como debe actuar en su ecosistema, simplemente no tiene hijos o los que tiene fallecen. Esto hace que todos, usted y yo, y todos los que estamos aquí, y todos nosotros, seamos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de supervivientes. Es decir, de gente que lo hizo bien. Todo eso que hizo bien está en nuestros genes. Y es muchas veces lo que acarrea ciertos comportamientos que en la sociedad actual pueden verse como extraños. Sí, a mí personalmente me escandaliza bastante cuando yo creo que todos lo hemos visto en algún momento, hay un funeral o bueno, en un tanatorio fallece el abuelito, la abuelita o el padre, la madre o quien sea, o incluso un hermano, y hay muchas familias que dicen no llevo a mis hijos allí porque no quiero que lo vean. Esto es una opinión personal, pero yo creo que eso es un error. Los niños, cuando hemos viajado por África, por Asia, por lugares, los niños son muy fuertes. Los niños de África ven constantemente la muerte y la muerte ayuda a apreciar la vida. No tiene sentido el saber que estamos aquí durante un tiempo y que podemos hacer el bien o el mal es fundamental. El hecho de la juventud eterna, de la vida eterna en el sentido de vida terráquea eterna, creo que produce efectos nefastos como el animalismo. Es decir, hay generaciones que han perdido toda orientación, es decir, se les ha educado sin jerarquías, se les ha educado sin un Dios, sin una religión. Hijo mío, haz lo que quieras, quieres macarrones, no quieres verduras, no comas pescado, haz lo que a ti te apetezca, y ha creado, bueno, la palabra es egoísmo, pero egoísmo como un ismo más, en vez de humanismo, egoísmo. Esos niños acaban teniendo 30, 40, algunos están llegando a 50 y siguen siendo igual, es yo, mí y conmigo. Entonces no pueden entender. Si a mí un animal me parece bonito, piensan, no quiero que nadie lo mate. No se dan cuenta que los animales matan todo el día y todo el tiempo. La profesión de un depredador es matar, porque necesita matar para comer. Entonces no hay que demonizar el acto de la muerte, sino entenderlo como el motor de la evolución y de la vida. Absolutamente. Llama mucho la atención los datos que dicen claramente que estos fenómenos nuevos de sentimiento, porque son sentimientos nada más, provienen mayoritariamente de las ciudades. La gente que tiene contacto real, o sea, cuando uno va a África, que bueno, por mi trabajo haciendo documentales, he ido muchas veces y uno allí está tiempo, días, semanas, meses, y habla con la gente, y te interesa mucho. ¿Cómo ve, por ejemplo, la cacería de un elefante, ¿no? que aquí es como, ¡ay! ¿Cómo pueden matar a un...? Bueno, la cacería de un elefante vista desde el pueblo más próximo, el poblado más próximo donde ha ocurrido, es todo lo contrario, es una auténtica fiesta. Porque primero, la cantidad de recursos económicos que ese cazador, esa empresa, ha generado alrededor. Porque el cazador que va allí, normalmente no van solos además, o van varios amigos, o va con su familia, que hacen safaris de ver animales, pero duermen, comen, alquilan vehículos, eso genera
un montón de trabajo en guías, en los lots, donde hay gente que limpia, hay gente que cocina, hay gente que cuida. Y entonces, no solo eso, sino que ese animal está prohibido. El comercio, por ejemplo, en el caso del elefante, el comercio de marfil está prohibido. No pueden llevarse el colmillo. Ni el colmillo, ni la carne, ni nada. La carne queda para los de allí. El cuero y el colmillo es requisado porque no se puede vender, pero genera una economía alrededor, porque no es ese cazador, es otro y luego otro. La gente cree que es que los cazadores de África van por allí con una especie de ametralladora disparando a todo lo que se mueve. Lo que muchas veces no saben, pero no saben porque no quieren saberlo, es que los parques y los lugares donde se caza están regidos por biólogos y por especialistas que son los que seleccionan cuándo un animal puede ser cazado. Normalmente, además, coincide el mejor trofeo con un animal que suele ser macho y suele ser mayor. Un macho mayor en la naturaleza, y eso a veces nos incluye, es un ser prácticamente irrelevante ya. Ya se ha reproducido, ya no tiene una función muy clara, y si no va a ser ese cazador, se lo van a comer las hienas seguramente dentro de pocos días. Es decir, el debate está en, ¿está bien gestionado o no está bien gestionado ese lugar, ese coto, ese continente, lo que sea? Eso sí, hay que gestionarlo bien. Que haya corrupción o no, que haya gente que pague por matar elefantes que no debería, que se maten más de los que son correctos, pero nunca el sí y el no. Los elefantes son inmensamente destructivos, es decir, comen, ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero comen cerca de 200 kilos de vegetales al día. Cuando están confinados en una reserva, lo que hacen es salir fuera y comer en las huertas de la gente de alrededor. Estamos hablando de gente en un nivel de supervivencia, gente muy pobre. Cuando una manada de elefantes reiteradamente entra en tus cultivos de un pueblo y los arrasa en una sola noche y tus hijos pasan hambre, se ve la perspectiva animalista desde otro lugar. Hace unos meses estuvimos en Uganda rodando los gorilas, los famosos gorilas de montaña, estos tan bonitos y peluditos, y llamaba muchísimo la atención. Yo cuando llegué, ellos viven en lo alto de las montañas Virunga, entre varios países, y ellos están en una selva, la selva está justo arriba de las montañas, ¿no? No pueden salir de ahí porque, pero además es como si lo hubieran hecho con una línea, donde acaba la selva empiezan los cultivos de té y de arándanos y de soja, por ejemplo. Soja es más también en la selva amazónica, pero curiosamente lo que está amenazando a los gorilas no son los cazadores, no lo caza nadie. Lo que está amenazando a los gorilas es la soja, los arándanos y la moda el exceso de cultivos de vegetales. Donde hay cultivos no hay fauna salvaje prácticamente. Eso no. La evolución está estudiada desde hace mucho tiempo, la evolución existe y la evolución para mí, yo me declaro cristiano, no está en contraposición en absoluto con las creencias religiosas. Es decir, la Biblia es una enorme metáfora y es un libro escrito para que lo lean generaciones durante miles de años. Imagínense cómo escribir un libro para que sea entendido. En ningún lugar pone determinadas cosas. Pone que Dios creó al hombre, que tal, que cual, que por supuesto Adán y Eva es una metáfora. Uno no puede tomar eso como dos personas que caminaban por un lugar. Uno lo puede tomar, si uno lee y uno se documenta sobre la historia de los neandertales, de los cromañones, incluso de la expulsión del paraíso, ¿no? A veces uno está leyendo, hubo un cambio climático en el cual los primates tuvieron que bajar a la sabana, ir hacia las costas, y dices, ahí va, si me pongo metafórico, esto encaja muy bien con eso. Es decir, no necesariamente, esa contraposición del científico frente a la religión es del siglo XIX, no en absoluto tiene por qué ser. Puede haber científicos ateos o científicos cristianos o musulmanes, no tiene nada que ver.